María Dolores, ¿estás por ahí, por favor? Leamos, por favor, la oración. Escúchanos, Señor, Dios nuestro, luz de la única luz, luz que iluminas todo cuanto creaste, brillen por la verdad y ardan por la caridad. Disipa tú las tinieblas de nuestros corazones, que seamos morada tuya, iluminada por ti, iluminada en ti. Que brillemos sin sombra alguna y siempre te veneremos. Que de ti nos encendamos y nunca nos apaguemos, para que llenos de la luz del Señor brillemos interiormente. Amén. Amén. Muy bien, con esta oración inicial, pues vamos a empezar este encuentro. Como siempre, para nosotros es un gusto volvernos a ver cada mes, por lo menos, y a través de esta pantalla, con cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, hermanos y hermanas del Carmelo Seglar. El día de hoy, pues, tenemos un temita bastante interesante que es la Lección Divina y la Regla del Carmen. Y en esta ocasión, pues, nos está acompañando el Padre Juanito Arias. Padre Juanito, yo nuevamente quiero agradecerle por su disponibilidad, por su aceptación, por haber aceptado tener la formación el día de hoy sobre este tema tan bonito e interesante para todos los que formamos parte del Carmelo Seglar. Así que le damos la bienvenida. Hermanos, yo en la invitación les había mandado un material que me proporcionó el Padre Juanito. Yo lo digitalicé y todo y les envié a cada uno de ustedes por si querían imprimirlo y todo para ir siguiendo la formación del día de hoy. Igual me parece que van a proyectar. ¿Va a proyectar, Padre Juanito? Sí, una parte. Ya. Igual lo va a proyectar y todo eso. Entonces, nuevamente, Padre Juanito, bienvenido. Aquí estamos sus hermanos, sus hermanas, para aprender un poquito más de todo lo que usted conoce. Así que muchísimas gracias y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Para nosotros, carmelitas, digamos, es fundamental la lección divina porque corresponde a un punto también importante de la regla primitiva. Entonces vamos a profundizar un poco en la lección divina que en América Latina desde los años 80, 90 se ha revalorizado, se ha recuperado un poco toda esa tradición monástica y vamos a ver un poco el origen ese y cómo, digamos, está fundamentalmente. Vamos a centrar este primer punto que es un famoso biblista brasileño, Enrique Cristiano José Matos, lectura orante de la Biblia, que también lo ha matizado y lo ha asumido en toda la práctica, digamos, de la lectura orante, el famoso, nuestro hermano carmelita cansado, el padre Carlos Mester. El segundo punto, precisamente voy a tomar de un artículo del padre Carlos Mester, que dice cómo se hace la lectura orante desde la perspectiva de la regla del Carmen. Y encontré también un pequeño material que espero yo lo podamos, por lo menos la primera parte, me pareció muy práctico. En la práctica, digamos, de la lectura orante, el ambiente exterior y la disposición interior, para que ustedes en las comunidades, pues, hagamos ejercicio, ¿no? Y la lectura y todo eso se nos vaya, digamos, profundizando en nuestra
experiencia personal y nuestra experiencia también comunitaria. Entonces empezamos. Fue este famoso cartujo, Guido, que escribió, digamos, un folletito que hablaba sobre la vida contemplativa. Y ahí describe, dice, los 4 grados de la escalera espiritual, como medio adecuado para hacer una lectura orante, especialmente provechosa. Como está en el latín, no hay problema, se entiende perfectamente. Lección, lectura, meditación, meditación, oración, oración y contemplación, contemplación. El fray, este monje Cartujo, dice que estas 4 etapas son importantes para obtener una lección vital y profunda. Vea una cosa que dice también este hermanito tan sabio. Dice, no son técnicas de lectura, sino fases, esto me parece muy importante que lo tengan en cuenta, fases de un proceso dinámico a fin de asimilar la palabra de Dios en la vida. Eso es lo clave. Entonces, me adelanto ya a una cuestión y un compromiso personal y comunitario. Si no hacemos práctica de la lección, nos pueden dar 20,000 charlas porque es así. Él habla de la asimilación, un proceso dinámico con el fin de asimilar la palabra de Dios en la vida. Y en el fondo dice, son como 4 actitudes permanentes que coexisten y actúan juntas, aunque con intensidades diferentes, un poco dependiendo de la situación o la realidad en la que se encuentre la persona. Y ahí va. Entonces, la lectura viene a ser como el primer grado. Miren, están los términos también. Él dice en la observación atenta a las escrituras con aplicación del Espíritu. Siempre que leemos la palabra de Dios, tenemos que pedir siempre la iluminación del Espíritu Santo. Inspección, facilito, ¿no? Como inspeccionar, dice. La meditación, segundo grado. Es una acción acuciosa, estudiosa de la mente. Meditamos. Vemos, para hacer una lectura ¿verdad? Auténtica de la palabra de Dios, el texto, el contexto histórico, cultural, religioso, ¿no? La meditación. Para que con la ayuda de la razón obtener el conocimiento, desentrañar, como escarbar, ¿no? Con unas herramientas que es la parte exegética, ¿no? La oración es el tercer grado, dice entretenernos en Dios con el corazón, pidiendo que aparte, así de una forma muy sencilla, aparte de nosotros los males y nos conceda los bienes, ¿sí? Ya lo que voy a decir más adelante, lo que dice el padre Carlos Mestres, ¿qué me hace decir a mí la palabra de Dios? ¿Qué me sugiere? ¿A qué me lleva? A suplicarle, a pedirle, a alabarle, ¿ya? Y la contemplación, el 4º grado, es una cierta elevación del alma a Dios, conducida por sobre sí misma y degustando las alegrías de la eterna dulzura. La lección entonces representa el alimento sólido, la meditación, la masticación. Entendemos perfectamente estos términos porque es de la vida, ¿no? La oración, el saboreo, el degustar. Y la contemplación viene a ser como ya cuando uno come una comida y está, pero degustando eso, ¿no? Dice, la lección es muy sencilla y posee una estructura transparente. Consta de 2 momentos. La lectura atenta y religiosa de la Biblia, durante la cual se escucha la voz del Padre Celestial, que se dirige a nosotros personalmente y comunitariamente. Y luego, ese llamado de Dios, esa invitación de Dios, nos lleva también a una respuesta a través de la oración, como verdadera adhesión a la palabra y también como expresión de alabanza de la grandeza y la bondad de Dios.
Dice, contiene simultáneamente las preces, intercesión y súplica de perdón. Entonces vamos un poquito ahora cada uno de estos momentos, ¿no? La lectura y el objetivo es una forma muy sencilla. Está subrayado ahí para que ustedes lo vayan. ¿En qué consiste el primer paso o el primer grado? Es leer y estudiar el texto hasta que el mismo, sin dejar de ser el mismo, se torne espejo de nosotros mismos y nos refleje algo de nuestra experiencia de vida. Leer una vecita, dos vecitas, ¿ya? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Cuál es la realidad que vive esa comunidad? Y luego, ¿en qué medida esa realidad que refleja la palabra de Dios o esa situación, cómo conecta con la realidad y la situación en la que nosotros vivimos hoy? La lectura dice, debe familiarizarnos con el texto hasta el punto de que se vuelva nuestra palabra. Entonces, que a través de la palabra Dios nos habla y quiere comunicarse. Es muy importante la lectura reposada, serena, bien, digamos. El segundo grado, la segunda etapa, meditación. Dice, es un proceso de apropiación personal del texto, mediante una actualización y una repetición. La meditación lo que hace es interiorizar el texto, buscando su sentido para nosotros hoy. Y aquí es muy importante en la meditación, valernos un poco de estas herramientas, de los comentarios, este texto cómo está, digamos, enmarcado en su contexto histórico, cultural y religioso. En esa actualización, el punto de partida dice, hacemos como una confrontación, decimos, ¿no? Esa realidad que más o menos hemos investigado o hemos buscado desde el exégesis, dice aquí, cómo se conecta también con la conciencia que tenemos de la situación que nosotros vivimos hoy. En función de la misma, interrogamos al libro sagrado, buscando en él la luz para nuestro. ¿Cómo vivieron esta comunidad de corintios? ¿Ya? Cuando Pablo habla de esa bonita referencia a la Eucaristía, ¿ya? Que hacían las comunidades cristianas. Pablo dice, yo he recibido de Jesús esta tradición, ¿ya? Y lo que hago a ustedes, cristianos, es transmitirles esto, que Jesús tomó el pan el Jueves Santo, ¿no? Y eso de, hagan esto en conmemoración, para darle continuidad a esa experiencia y ese misterio, ¿no? Por eso dice el texto, por sí mismo es traído hacia adentro de nuestra existencia, tanto personal como comunitaria. Al lado de la actualización, es importante centrarse en la repetición rumiada, una especie, miren, los términos son muy sencillitos, ¿no? Y creo que fácilmente los entendemos. Masticar, digerir, de la palabra con el objetivo de asimilarla mejor. Dejamos pasar la palabra de Dios de la cabeza al corazón. ¿Ya? Vamos a la oración. La oración, tercer momento, tercer grado, ¿no? Recuerden que es un proceso dinámico, no están interrelacionados. Como decía el monje cartujano Guido. La oración, dice, es una respuesta solicitada por la palabra que nos fue dirigida por Dios. Él, como dice Deuteronomio, es quien toma la iniciativa de hablarnos. Y como nos recuerda la primera carta de Juan, nos amó primero. Ahora viene nuestra retribución en forma de oración y de gestos de amor y obediencia. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué provoca en mí? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace decir a mí? Todo ese proceso de la lectura, de la meditación y al tercer paso, la oración. Por eso de la actividad orante brota espontáneamente de la oración y se traduce en una admiración silenciosa y de adoración al Dios de la vida. ¿Ya?
una oración, nosotros realmente así captamos bien desde la Santa Madre que la oración nos lleva. Para esto la oración, hermanas, para que nazcan obras. Hay una conexión entre la oración y la vida, ¿no? La oración, dice, debe ser realista y no ingenua, al cual se alcanza mediante la lectura. Debe nacer de la experiencia de nuestra nada y de los problemas reales de la vida, lo cual se obtiene por la meditación. Debe volverse una actitud permanente de vida, lo que hay que alcanzar, lógicamente, con la contemplación. Vean lo que decía este famoso padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. La palabra Crisóstomo significa boca de oro, que era un gran predicador, ¿no? San Juan Crisóstomo del siglo V. Dice, ¿qué es la oración? Diálogo con Dios. Es un bien incomparable que nos pone con el Señor, pero no es solo, dice, en el momento concreto dedicado a rezar, cuando debemos elevar a Dios nuestro espíritu. También en medio de las variadas tareas es necesario conservar siempre viva la aspiración y el recuerdo de Dios, a fin de que todas nuestras obras, condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en alimento agradable para el Señor. Con frecuencia, la oración viene acompañada de emociones, de penitencia, conversión, con el sentido sincero de cambio de corazón, que en la tradición monástica se llama compunción. Sí hemos oído, aunque la palabra está un poco complicada, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás compungido? ¿Se han oído esa expresión, no es cierto? O sea, uno está como sentido, afectado, como, ¿sí? Algo le pasa, ¿no? Que es lo que, la compunción, ¿ya? Vamos a la contemplación. Si me ven como la Lorenita tiene sus elegantes lentes, yo también tengo unos elegantes lentes. Juanito, está súper recortado. ¿Aló? ¿Hola? ¿Se fue o qué? Ahí ya se le escucha mejor, Juanito, pero estaba entrecortado. ¿O soy yo? Ya, Carol Mester dice, la contemplación es los lentes, la visión de la vida desde Dios y desde la luz que nos da la... ¿Ya? Por eso es un proceso dinámico que no para. ¿Ya? La contemplación de estar ahí trepándose las paredes y queriendo subir al estratosfera. No. Los pies sobre la tierra para comprometerse más, ¿no? Porque es una nueva visión desde Dios, desde la luz de Dios, que me exige, a que me compromete, a que me llama. A eso se refiere la bonita contemplación. En la contemplación dice, no solo medita el mensaje, sino que también lo realiza. No solo lo oye, sino que lo pone en práctica. No hay que separar los dos aspectos. La palabra de la palabra de Dios que es dice y hace, une los dos aspectos, ¿no? Que dice aquí, dice y hace. La contemplación permite saborear algo de la alegría y el gozo que dice Pablo que Dios preparó para los que le aman. Nos introduce a una conversación tranquila con Dios sin otro deseo que estar y permanecer a su lado. Y esta presencia, desde la perspectiva de la espiritualidad, y esta proximidad se van haciendo cada vez más silenciosas, como un paseo entre el amado y el amante, en que cierto momento tras el diálogo y la alegría del reencuentro, se quedan sencillamente el uno junto al otro.
Entonces, lectura, meditación, oración y contemplación. Recuerden como un proceso dinámico, 4 momentos que están íntimamente conectados. A través de la lección, estamos en la página 10. A través de la lección, aquí, el oyente debe preguntarse a sí mismo, ¿cómo es que mi vida, mi actividad, mi apostolado se vuelven de hecho palabra de Dios a la luz de aquella palabra de Dios definitiva que es Jesucristo, misteriosamente presente en la Escritura? Por eso la lección sitúa nuestra fe en el ritmo de nuestra vida cotidiana, en el servicio diario del reino, teniendo 3 impulsos particularmente: la capacidad adquirida por el Espíritu para acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio, rechazando lo que es contrario. La palabra de Dios nos la pauta para hacer un discernimiento. ¿Ya? ¿Cómo descubrimos o cómo buscamos la palabra de Dios en las situaciones concretas? Hay que discernir. ¿Ya? Dice que su internet es medio inestable, ya sé. La deliberación o selección consciente de aquello que corresponde a la verdad de la palabra de Dios, oída con amor y asimilada con fe. La acción o el actuar subsiguiente dentro de un comportamiento según Dios, un estilo de vida que traduce vitalmente nuestra experiencia de Dios. ¿Cómo vivimos esa experiencia de Dios? Que nos debe llevar a actuar y a seguir el ejemplo de Jesús para trabajar por el reino de Dios. Este pequeño resumen es la síntesis final. La lección dice transcurre, vamos a repetir este punto, ¿no? Insistimos en esto, en un proceso dinámico, muy sencillo y a la altura de cualquier persona que quiere disponerse y encontrarse con el Señor a través de su plan. Resumimos el itinerario de esta forma. Primero, leer, releer, cada vez más, hasta conocer lo que está escrito. Segundo, repetir de memoria con la boca lo que fue leído y comprendido y rumiarlo hasta que desde la cabeza y la boca pase al corazón y entre en el ritmo de la propia vida. Tercero, responder a Dios en la oración y pedir que nos ayude a practicar lo que su palabra nos pide. Y cuarto, el resultado es una nueva luz en los ojos que permite saborear la palabra y mirar el mundo de manera distinta. Con esa luz en los ojos se comienza nuevamente a leer, a repetir. Y es un proceso, sigue. Lectura, meditación, oración, contemplación, y vuelve otra vez la rueda. Lectura, meditación, oración y contemplación. Un proceso que dice este famoso biblista. Un proceso que no termina nunca. Entonces, vamos a este borde tan bonito y tan sencillo que nos da el padre Carlos Mestres. La regla del Carmen: lee la Biblia. Asimismo, como él es una persona bien ordenada, desarrolla 3 puntitos que ustedes también tienen, que gentilmente y muy acertadamente la Lorenita los escaneó. ¿Ya? Revisión de los lugares donde la regla recomienda la lectura de la Biblia. ¿Ya? Esto no lo tengo de aquí. Capítulo 4. Solo voy a mencionar brevemente, ¿no? De la regla de San Alberto. Por 9 veces dice, recomienda la lectura de la Biblia. Escuchar la Sagrada Escritura durante las reflexiones. Capítulo 7. Meditar día y noche en la ley del Señor. Capítulo 8. Rezar los salmos, las horas canónicas. Capítulo 10.
participar diariamente de la Eucaristía. Y el centro de la Eucaristía también es la escucha de la palabra. Capítulo 14. Tener pensamiento santo, que es fruto de la lectura orante. Capítulo será del mismo 14. La palabra debe habitar en la boca y en el corazón. Vean. La palabra de Dios dice que tengan siempre en la boca y en el corazón la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Actuar siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene un compromiso. Hacer, digamos, concreto y viable aquello que en la palabra Dios nos ha dirigido. El capítulo 15 de la regla también recomendaba leer con frecuencia las cartas de San Pablo. Y el capítulo 17 dice, poner en práctica lo que Cristo nos dice en el Evangelio. ¿Ya? Segundo punto de que nos aporta el Padre Carlos Mestre. Da un pasito más. Lo que y cómo la regla nos recomienda la lectura orante de la Biblia. Dice, dos cosas merecen nuestra atención. Primero, la puerta por donde la regla introduce la palabra de Dios. La que se refiere. La regla del Carmen, la cuarta en 1247, dice, nos abre tres puertas por donde la palabra de Dios puede entrar en nuestra vida. Primero, la puerta de la lectura personal, y la regla dice, meditación en la celda, rumiar la palabra, produciendo pensamientos santos y actuar conforme a la palabra de Dios. La puerta de la lectura comunitaria, oír juntos la palabra en el refectorio, en la capilla, en la Eucaristía, y la puerta de la lectura eclesial. Por eso el oficio divino es hacer también un poco esa oración por la iglesia. Rezar los salmos de acuerdo a la costumbre aprobada por la iglesia. El segundo punto, el método. Dice que los carmelitas usaban, digamos, una pedagogía para aprender y asimilar la palabra de Dios en sus vidas. Y aquí reconocemos los 4 grados de la lección, lo que acabamos un poquito de explicar del monje Guigo en su libro La escalera de los monjes, ¿no? Lo que acabamos de explicar. Dentro de la regla, estos 4 grados no existen separados, sino que forman una unidad indivisible. Ese es el estudio del padre Carlos Mestre, es genial. La lectura. Antes de nada, la lectura debe ser oída o leída, tanto en común en la Eucaristía y en el oficio divino, como en la celda. La meditación, luego la palabra leída y oída, debe ser meditada y rumiada. Por eso nos dice en la regla, meditar la ley del Señor día y noche, ¿no? Sin cesar, ¿ya? La oración, la palabra una vez oída y meditada debe ser recogida en la oración, debe volverse oración, tanto en el oficio divino como en la Eucaristía, como en la celda. La contemplación, esta lectura produce el siguiente resultado. La palabra de Dios invade el pensamiento, el corazón y la acción. Vean. Tercer punto. La manera como la regla usa y lee la Biblia.
La regla del Carmen, dice el padre Carlos Mestre, no solo recomienda la lectura de la Biblia, sino también la práctica y el resultado de ella. Es decir, la regla es al mismo tiempo fuente y fruto de la lección divina y nos muestra la manera como ella usa e interpreta la palabra de Dios. El uso que la regla hace de la Biblia transparenta cómo nuestros primeros hermanos carmelitas leían la Biblia. Y destacamos 5 puntos, dice el padre Carlos Mestre. Primero, familiaridad, libertad y fidelidad. El autor de la regla conocía la Biblia de memoria y la asimiló en su vida a tal punto de que ya no se podía distinguir entre sus propias palabras y las palabras de la Biblia, hasta asimilar, ¿sí? Profundamente, ¿no? Apropiarnos, decía, ¿cómo se llama? Al hablar de la meditación, esto que estamos explicando del monje Gil. Él expresa su propio pensamiento con frases sacadas de la Biblia, ¿ya? Basta recordar aquí al Santo Padre cómo él siempre está cotejando lo que escribe y fundamentándose y apoyándose sobre todo en la Sagrada Escritura. Es difícil, dice, saber exactamente cuántas veces la regla usa la Biblia para describir la fórmula de vida de los primeros carmelitas. Segundo, una continuación actualizada del Nuevo Testamento. La regla de San Alberto se presenta como una norma de vida en continuidad con la Biblia, sobre todo con el Nuevo Testamento. ¿Sí? La regla de que recomienda, recuerden, la lectura de San Pablo. Pero tercero, las figuras bíblicas de Elías y María. A pesar de que en el capítulo 15 la regla manifiesta una cierta preferencia, lo que acabo de decirles, ¿no? Por las cartas de Pablo, la regla del Carmen usa, cita y evoca sin distinción tanto el antiguo como el nuevo. Pero desde el principio, los primeros carmelitas, la espiritualidad quedó centrada en torno a las figuras de Elías y de María. Ambas pues son figuras bíblicas muy sobresalientes y muy destacadas. Y también se destaca lo masculino y lo femenino, ¿no? Cuarto punto, vivir en obsequio de Jesucristo. Recuerden que el centro, la primera norma de la regla, o el primer punto de la regla que dice, vivir en obsequio de Jesucristo, ¿no? La regla usa y lee la Biblia en función de su preocupación de vivir en el obsequio de Jesucristo expresada en el prólogo. El seguimiento de Jesús es su parámetro. Él aparece en el comienzo, en el prólogo y en los 2 últimos capítulos, donde el prior pone en práctica lo que Cristo habló en el Evangelio y pide a los súbditos ver a Cristo en la persona del superior. Fiel a la tradición. Este último. La lección divina marcaba también el inicio de la vida de los primeros carmelitas. No simplemente como un ejercicio ascético de lectura, sino como una actitud de vida, por la cual aquellos monjes se situaban dentro de la gran tradición, ¿ya? En el contexto dice de la regla, la parte central dice de la regla, reproduce, para que vean la línea de la tradición, reproduce y actualiza el modelo de comunidad de los hechos de los apóstoles. Y este era el modelo que en la época orientaba y animaba a las comunidades que procuraban renovarse. Llegando a Europa, fieles a su inspiración original, los carmelitas no asumieron la vida monacal, sino una vida mendicante. Una forma nueva de vida se refleja precisamente, ¿sí? Iban ahí como misioneros, ¿no?
misioneros ambulantes o misioneros itinerantes, y siempre llevando por delante la palabra de Dios, anunciar a Jesús que diríamos hoy, ¿cierto? El aporte como conclusión, dice el padre Carlos Mester, el aporte que la regla nos da no está solo en aquello que ella enseña sobre la lectura de la Biblia, sino también en la manera como ella misma usa la vida. Ella sabe encarnar la palabra de Dios al punto de asimilarla como suya. Parafraseando la expresión de Pablo en Gálatas 2:20, los primeros carmelitas podrían decir: nosotros hablamos por la regla a ustedes, pero ya no somos nosotros. Es la palabra de Dios la que habla por nosotros. ¿Ya? Ven, muy bonito y muy profundo realmente este aporte de nuestro querido hermano. Creo que tiene más de 90 años, nuestro querido hermano Carlos Mester. Él es de origen holandés, pero está nacionalizado brasileño. Creo que en los años 90 vino por primera vez al Ecuador a formar parte de una comisión mixta de los carmelitas cansados y descansa. Y tuve la oportunidad de conocer, porque yo lo conocía solo a través de los escritos que leía yo. Un hombre muy sencillo y muy sabio. Y esta parte práctica que encontré también en otro material que mis queridos hermanos y hermanas del Carmelo Pilar les puede servir. Creo que les dije al inicio, hay que hacer práctica de la lectura orante, a nivel personal y a nivel comunitario, ¿ya? Sobre el ambiente exterior y la disposición interior, ¿ya? ¿Qué elementos externos debemos considerar? Son de carácter ambiental, lugar, tiempo y duración, junto con los participantes de la lección divina. El lugar. Ustedes que creo que sí se reúnen, no sé, cada X tiempo, ¿no? Debería ser un espacio bonita y deberían poner mucho en práctica de hacer siquiera una media horita de lección, ¿no? La lección dice, debe ser un lugar, dice, favorecedor del silencio. Un lugar que permite el silencio, favorece el recogimiento, la reflexión y la oración. Si el lugar es una sala, dice, incluso los que han participado en cursos bíblicos en el centro bíblico, en otros lugares, dice, se adorna la sala adecuándola para esta finalidad. La palabra de Dios, una vela encendida, el símbolo de Cristo resucitado, una imagen, la iluminación, todos esos detalles ayudan, ¿no? El tiempo. Hora de serenidad, la hora de la práctica de la lección se ha de escoger de modo que los participantes no se sientan apremiados por horarios ni inquietados por objetos. Esos que van llegando a la reunión como abogados, ¿no? ¿A qué hora llegan? Y la reunión es a las 8, llegan a las 9, 9:30. Uy, es que tengo que irme. Nada, tranquilidad necesaria para los tiempos de la lección, ¿ya? Hora de atardecer, de que lo más bonito y lo más adecuado, puede decir, dice las horas entre el atardecer y el comienzo de la noche, ¿sí? Porque el ambiente también ayuda en eso. La duración. Aquí se habla del espacio psicológico. La práctica de la lección debe permitir el tranquilo desarrollo de todos sus tiempos y a la vez librar a los participantes de esfuerzos o fatigas excesivos. Rebasar este límite se traduciría en prejuicio de los participantes y de eficacia de la misma lección. Dice que la duración ha de estar en proporción de la capacidad y de las posibilidades de los participantes. Dice, no puede practicarse tranquilamente en menos de 1 hora y resulta fatigoso si ya va más de 2 horas. No, pero sí,
Un día vamos a dedicar solo a hacer la lección. Entonces, si tenemos una hora de reunión, vamos a organizar bonito para aprovechar, ¿ya? No vamos a meter, como se dice, asuntos varios, ¿no? No, solo vamos a dedicarnos a hacer un ejercicio de lección con todas estas sugerencias que estamos escuchando. Los participantes no tienen necesidad de encontrarse en niveles culturales especiales, pues la palabra divina y su lección son para todos. No obstante, será útil que al menos la lección, la explicación exegética y teológica, se haga por una persona debidamente preparada. Pero ya les voy a indicar que hay unos materiales que les pueden servir de mucho para eso, ¿ya? Y que ustedes pueden conseguir. El número que favorezca, dice, la participación. La experiencia enseña que es óptimo cuando anda por los 15, pero eso depende también cuántos somos en cada comunidad, ¿no es cierto? Entonces, este era el ambiente o los elementos externos. La disposición interior, que es muy importante. Pureza de corazón. Es necesaria la pureza de corazón entendida como exención de precomprensiones de la palabra de Dios. Pues impiden la escucha de lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra e inducen a encontrar en ella lo que preconcebidamente se quiere vivir en ella, reemplazando así equivocadamente su palabra con nuestras palabras. Según decía San Bernardo, o padres de la iglesia, dice, solo a un corazón purificado la sabiduría se da ella misma. Y San Gregorio Magno tiene esta frase bien bonita que dice, aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios, para que con más ardor aspires a las cosas. Pureza de corazón, humildad y escucha. Es necesaria, además, la humildad. Pues como dice la carta de 1 Pedro, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Asimismo, la disposición a escuchar religiosamente, ya antes mencionada y que los padres del Vaticano II declararon necesaria también para recibir ellos los primeros de Verbum et famoso documento sobre la interpretación de la Escritura, que dio realmente un aporte valiosísimo en el Vaticano II y a toda la Iglesia a partir del Vaticano II, lo que habrían de transmitir a la Iglesia. Ven Espíritu Santo, hay que pedir la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo para que nos dispongan a escuchar y a acoger en nuestro corazón y en nuestra vida su palabra. Estas y otras similares son las disposiciones que crean el corazón bueno y perfecto, que guarda la palabra para que pueda producir fruto como nos enseñó Jesús. Todo el que practica la lección divina ha de esforzarse en poseer ese corazón como fruto de su esfuerzo personal, pero también y sobre todo como don de la gracia. Por eso toda lección divina comenzará con la invocación del Espíritu Santo, pues Él inteligente, no falte la pureza del corazón. Y palabra al que lee, y el texto de la Sagrada Escritura, ya, conseguir, digamos, un texto que sea una traducción, ya. Esto también, por último, opciones de lectura, dice. También me pareció bastante práctico, ¿no? Si se quiere, dice, hacemos una lección por temas. Se escoge un pasaje bíblico sobre un argumento, atendiendo a que la perícopa, o sea, el texto elegido o el relato elegido, tenga sentido completo. Vamos a decir, cogemos Jesús y la Samaritana, Juan 4, ¿ya? Si se quiere hacer la lectura continua o semicontinua de un libro bíblico, se elige igualmente un pasaje de sentido completo. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, que está en Juan 11, ¿no es cierto? O la curación del ciego de nacimiento, Juan 9.
La palabra de Dios a la que hay que orientarse preferentemente. También otra manera es, dice, siguiendo la propuesta de la liturgia, ¿ya? Que es lo que pone, ¿cómo se llama? La liturgia del día, la misa, ¿no? El texto del evangelio que corresponde al día, ¿no? Que también ahí se puede hacer, digamos, la lección. Preeminencia del evangelio. Según el enfoque teológico y metodológico del diccionario litúrgico, que constituye el punto geométrico del que parte todo sentido de las escrituras y en el que convergen los otros textos bíblicos propuestos por el diccionario. En la colección Biblia, que a lo mejor ustedes han de conocer, hay varios materiales que les puede servir. Creo que hay uno de temitas así a lo largo de los textos tan relativos, se llaman Cosas de la Biblia. También hay un pequeño diccionario bíblico. Hay otro que habla de las actitudes y métodos de la lectura bíblica, ¿no? Y termino con de este Leopoldo Panero que dice: oigo una voz delgada y aún sin son, una voz que me llama y me invita y me atrae y me llena de agua fresca las manos en la noche, como si en mí naciera manto vivo. ¿Ya? Para que vean que yo no hablo como se dice en el aire. Entonces, yo me he basado un poco en estos materiales. Justo este libro yo lo tenía, es como una joya, una publicación del Grupo Editorial Verbo Divino, que se publicó hace algunos años, del padre Carlos Mester. Hace una introducción a la lectura orante de la Biblia, ¿ya? Y aquí he sacado sobre todo la segunda parte. En esta comisión conjunta que les decía, tuve el gusto de conocer al padre Carlos Mester, que se reunía en Quito, precisamente. Se hizo un estudio, bien, el año 1927. La Biblia en el Carmelo. Y aquí está el texto precisamente que les he leído del padre Carlos Mester. Y también el 2006, y no me acuerdo si fue el 2008 o 2009, se hicieron en América Latina varios congresos del estudio de la regla, ¿no? Y aquí yo tengo precisamente este estudio publicado en México, La Regla del Carmen, un proyecto de vida. Y revisando, lo que hace es, está aquí el artículo del padre Carlos Mestre, que les acabo brevemente de, ¿cómo se llama? Y aquí una cosita, con esto quiero terminar. En la perspectiva, habla de la lectura orante, ¿no? En la perspectiva dice del laicado carmelitano, la palabra de Dios en nuestra regla. La oración, diálogo de amistad con Dios, debe nutrirse de su palabra, para que ese diálogo pueda realizarse. Pues a Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La palabra de Dios alimenta la experiencia contemplativa del seglar y su misión en el mundo. Además de la contemplación personal, la escucha de la palabra debe favorecer una contemplación que lleve a compartir la experiencia de Dios en la comunidad de la orden seglar. A través de ella se busca en común discernir los caminos de Dios, mantener el dinamismo permanente de la conversión, renovar la esperanza activa. La realidad se hará transparente y se podrá descubrir en todo a Dios. El estudio y la lectura espiritual de la Escritura y de los escritos de nuestros santos, especialmente de los que son doctores de la Iglesia, ocupan un lugar privilegiado para alimentar la vida de oración del seglar. Los documentos de la Iglesia son también alimento e inspiración para el compromiso del seguimiento de Jesús. La vida de oración personal del carmelita seglar
entendida como trato de amistad con Dios, se nutre y expresa también en la liturgia, fuente inagotable de la vida espiritual. La oración litúrgica enriquece la oración personal y esta, por su parte, encarna la acción litúrgica en la vida. En el Carmelo seglar se da un lugar especial a la liturgia, entendida como palabra de Dios, celebrada en la esperanza activa, después de haberla acogido por la fe y con el compromiso de vivirla en el amor eficaz. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, deben ser vividos como signos e instrumentos de la acción liberadora de Dios, como un encuentro con Cristo Pascual presente en la comunidad eclesial. Ahí llegamos. Perdonen. Yo intenté hacer como una síntesis y sí les quiero recomendar que, como gracias a esa iniciativa de Lorenita, tienen el material, por favor vuelvan a leer y tengan en cuenta un poco esas sugerencias y por favor hagan la práctica de la lección. Propónganse una vez al mes o cada 2 meses, pero solo tiene que ser la horita que van a dedicar a hacer la práctica, buscarlo. Los materiales, esta es la colección de los padres del Verbo Divino, está publicada en España, ¿no? Que son un montón, ¿sí? Pero es esta colección. Esta que está justo el libro del padre Carlos Mestre, ¿no? Hay de los evangelios, de Pablo, ¿sí? Entonces, más o menos de qué año es esto. De 2006, ¿ya? Eso es. Muchas gracias, Padre Juanito. Antes de hacer un cierre de lo que Padre Juanito nos ha compartido, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera tal vez compartir, que quiera replicar, que quiera decirnos algo que quieran que Padre Juanito les aclare, les responda, sin miedo, por favor. Y no todos a la vez tampoco. Sin miedo. Una resonancia, ¿qué les quedó de todo lo que nos comentó? ¿Qué podemos resaltar o aquí compartir, ¿no es cierto? Algo que nos llegó. Siempre lo interesante de estos talleres de formación es que nos sirve como que para ir mejorando en nuestras comunidades, ¿verdad? Es ir poniendo en práctica tantas cosas que a veces se nos pasan, no ponemos en práctica. Y miren que aquí el Padre Juanito nos ha dado dentro del material la regla del Carmen, basada en la regla de San Alberto, ¿no es cierto? Entonces, miren, nuestras constituciones en la regla de San Alberto también nos habla sobre todo esto de la lección divina, ¿no es cierto? Entonces, miren qué importante que es. Así que entonces comenten, digan alguito. Calle para siempre. Eso, o calle para siempre. Me ha gustado que dice el padre que, bueno, decía uno de los estudiadores que estudiar la palabra de Dios es conocer el corazón de Dios. Y tenemos que conocerlo para poder amarlo, ¿no? Y hablar con la palabra de Dios, eso nos da fuerza, eso nos da ánimo, conocer las escrituras, conocer lo que el Señor nos quiere decir allí. Me gusta muchísimo el ejercicio de la lección, porque allí conocemos el corazón de Dios, como decía, a través de la palabra, y también cuando nosotros lo compartimos en comunidad, es tan enriquecedor, porque una cosa miras tú, el Señor te habla a ti de una forma, a mí me habla de otra, y eso es una forma de grabar la palabra de Dios en nuestro corazón y de hacerla nuestra. Por ejemplo, imagínense ustedes, Carmelo Seglar haciendo Juan 4, como decía el padre, y hacer la lectura de la Samaritana.
desglosar y saborear cada parte del texto, ese encuentro con el Señor, la llama, la conoce, cómo te llama a ti, cómo te conoce el Señor y a cada uno de nosotros. Entonces, realmente el ejercicio de la lección me agrada muchísimo y gracias, Padre Juanito, un gusto verlo y es conocer el corazón de Dios. Eso me ha gustado muchísimo. Un taimao, mire, yo que soy medio que tenía ahí, mire, esto es otro material. Dice, encuentros bíblicos sobre el Evangelio de Juan, que están hechos ya armados con el esquema de la lección. Este es sobre el Evangelio de Juan para una lectura comunitaria. Hay la folleto del animador y folleto del participante. ¿Ya? Ya les digo yo, como soy un coleccionista de cosas interesantes. 98. Esa fue una época realmente muy luminosa de toda esta reflexión de la lectura oral. Y ahí van a encontrar, ya. Muy bien. Gracias, Albanis, por tu participación. ¿Alguien más? Yo cuando le escuchaba a Albanis decir, se imaginan leer, reflexionar lo de la samaritana, y yo también me imagino es el hijo pródigo. A mí me encanta esa parábola y yo dentro de la catequesis de esa parábola creo que la reviso en un mes, en unos 4 o 5 encuentros, porque hay tanto que revisar, o sea, tanto que ir asimilando y rumiando, como decía el padre Juanito, que me parece increíble. ¿Qué más? Cuenten. Buenas noches de Dios con todos, todas. Padre Juanito, buenas noches de Dios. Le doy gracias a Dios primero por esta oportunidad que Dios nos da de una noche más en la presencia de Él y saber, ¿no?, que Jesús es el centro y medio de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Y justo hoy día la primera lectura nos hablaba de San Elías, de nuestra espiritualidad eliana, y Mariana, que nos decía usted, Padre Juanito. Y a eso nos invita el Señor, ¿no? A ser apóstoles de su amor y a predicar y a evangelizar y a proclamar que Jesús es un Dios de vivos, que nos habita y que está siempre con nosotros. Dios le pague por todo y hasta esta noche. En el chat tenemos algo que comentar. Les voy a leer, por favor. Flor dice, encarnar la palabra, responderle al Señor. Los carmelitas, después de la oración personal, debemos hacer la lección. A mí me quedó algo muy bonito que de todo esto, lo que nos pide el Señor, que nazcan obras. O sea, eso es lo importante, que con todo esto, con la oración, la contemplación, la meditación, viviendo en comunidad, llegamos a que esa comunidad se fortalezca, nazcan obras. ¿Y qué nos quiere decir el Señor a través de esto? Porque la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, pero hoy en la actualidad, ¿qué nos quiere decir? ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué exigencias nos hace tener el Señor para vivir en el obsequio de Jesucristo? Sí, siempre nos va a llevar a la acción, ¿verdad? Finalmente el Señor siempre, siempre, bueno, de hecho es uno de los pasos de la lección, ¿no? El compromiso, la acción, que nos mueve. Meditación, oración y contemplación. Oración, y ustedes tienen unos bonitos lentes, niña. Los míos. Ya ahí Te lo ya presto, entiende lo de la contemplación y dice, recuerda que es un proceso dinámico que no para, porque es otra situación, otra realidad, otra iluminación que me lleva a mí a seguir. Y recuerden, vivir en auxilio de Jesucristo y meditar día y noche la palabra del Señor. ¿Ya? Ahí está.
Padre Juanito, buenas noches. Buenas Una noches. inquietud, mire, en el material que muy interesante que nos ha enviado, yo seguí toda su charla. Y aquí hay en la unidad didáctica número 8, en la página 98, Esa no hay- la desarrollé porque eso es más para los monjes y monjas. Pero ahí pueden ustedes leer y enriquecerse un poquito más, porque eso es más para los conventos de clausura, pero porque es que como hemos mencionado, hay términos ahí, sí, ¿cómo se llama? justamente le quería preguntar qué significa cacoyatio. Colasio, está en Colar. latín, Bueno, eso. ¿ya? No sabía, entonces sí, cuando leo no me gusta No, aquí entender. está bien sencillito, mira. La lección, meditatio, colasio, es la colación, ¿ya? Dice aquí, la profundización del mensaje de la palabra de Dios. Se realiza en la colación, es decir, en la aportación de las reflexiones, lo que decía un poco Albano, pero yo no puedo hablar en el aire, ¿ya? Ya, es la Yo reflexión, tomo entonces sería es de la reflexión. referencia compartir una colación. Tú fuiste, cuando fuiste al, ¿cómo se llama? En Bolón, en mi tiempo, ¿qué era la colación? A ver, Un refrigerio que te daban. Sí. es, y se compartía, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Ujú. aquí, pero nunca hablar como quien dice lo que me sale de la barriga, sino bien fundamentado, porque no puedo yo, puedo manipular la palabra de Dios. Por eso siempre allí, les quería leer esto, y quería, mire el esquema, y aquí porque me propone, me gusta esto que dice, mire, el encuentro 3 dice Juan 2, lo de recuerden lo de las bodas de Caná, ¿no? Entonces el esquema dice, preparar el ambiente, acogida, dialogar desde la vida, sobre el sentido de las fiestas, contexto y la lectura del texto, las preguntas que le hacemos para escarbar y indagar, ¿no? Dice, ¿quién se dio cuenta de que faltaba vino en la fiesta? Otra pregunta, ¿qué nos enseña este gesto de la sensibilidad de la comunidad de Juan? La actualización ahora. Vivimos una sociedad egoísta, consumista, donde se va perdiendo sus valores de la solidaridad y la preocupación de la necesidad. ¿Quién nos enseña María? ¿Cuál es el vino que está faltando en nuestra comunidad y en nuestras casas? ¿Cómo nos relacionamos hoy en familia? Hay problemas. Pero no hay que descubrir el agua tibia, mis queridas hermanas. Si ven, este material es solo que podríamos dedicarnos a seguir un poco eso y no rompernos la cabeza. ¿Ya? Y ven las pautas, hay que entrar en detalle, ¿no? Por eso he puesto yo al final como un ejemplo, ¿no? Y celebrar la vida, ¿qué se sugiere? ¿Qué compromisos nos suscita a nosotros esta palabra? ¿Qué hemos reflexionado? ¿Qué hemos compartido? A ver, que no se quede en discursos ni en pensamientos, sino acciones, hermanas, para esta la oración, para que nazcan obras. Que si ves una enferma que está ahí, consuélate, deja de estar ahí ensimismada ahí contra la pared. ¿Ya? Bueno, me callo. Pero pueden volver a leer esa última parte, ¿no? En esta clave. Sí, Gracias, Padre. está muy bien. Tenemos que recordar que esto de la lección divina es como un ciclo, ¿no? Como nos insistía el padre Juanito. O sea, hay 4 pasos que debemos seguir. Entonces terminamos y volvemos, terminamos y volvemos. O sea, este tema de la lección divina me parece tan bonito porque siempre va a haber como que el inicio, ¿no es cierto? De conocer algo, de leer algo. Como decía el padre Juanito, la lectura que prácticamente es el alimento sólido, ¿sí? El tema de la meditación es la masticación, o sea, es el rumiar, es el entender. Aquí en parte de lo que nos comentó el padre Juanito era probablemente leer una y otra vez, porque cada vez que vamos a escuchar podemos ir entendiendo mejor o tal vez captando de mejor manera el mensaje, o también se nos va quedando como que cosas importantes a cada uno, diferentes, pero
nos va quedando a cada uno, ¿no es cierto? Entonces es el tema de rumiar. Luego tenemos el tema, el puntito o de la oración, que es ya saborear, como nos decía, ¿no? Saborear lo que hemos escuchado y lo que hemos meditado. Y por último, la contemplación, que ya es degustar, o sea, ese sabor agradable que nos va a quedar a cada uno de nosotros. Yo aquí escribiendo, yo decía, esto de la lección divina es como un poco cuando nosotros nos vamos a cenar, ¿verdad? Llegamos primerito y revisamos la carta. Entonces ahí estamos haciendo la lectura. Fíjese, así vamos a ir aplicando en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces tenemos la carta, vamos revisando la carta, a veces revisamos una y otra vez, hasta que podamos elegir algo, ¿verdad? El segundo punto, ya vamos ordenando, ya, o sea, ordenamos el pedido y cuando nos trae, le observamos. Le observamos al plato que nos traen, ¿no es cierto? Y le vamos ahí como que meditando, como viendo qué buena que está la ensalada, o tal vez la proteína, o tal vez el arrocito, ¿no es cierto? Ya nos vamos como entusiasmando o preguntando qué sabor va a tener, ¿no es cierto? Ya nos va entrando algunas inquietudes. El tercer punto de la oración ya sería prácticamente servirse lo que ordenamos, ir saboreando, ir palpando lo rico que está, ¿no es cierto? Y por último, pues ya la satisfacción de haberse servido algo delicioso, y más si es que es en compañía de alguien. Así que ahí les dejo yo esa inquietud. Cuando estemos comiendo, acuérdense de lo que les acabo de decir y ahí vayan teniendo en cuenta, ¿no es cierto? La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y también lo más La importante. Lorenita nos va a invitar el fin de semana a un restaurante para que hagamos esa práctica. Sí, de ley tenemos que hacer algo para poner en práctica la lección así, con estos platitos de comer. Y también recuerden lo importante que también Padre Juanito nos ha dicho, ¿no es cierto? Es importante la lección divina personal y también comunitaria, sí, sí. ¿ya? Igualito que también la oración, ¿no es cierto? Recuerden que un pilar fundamental de nosotros los carmelitas seglares es la oración, ¿verdad? La oración personal y la oración comunitaria. La oración comunitaria, recuerden que sostiene a nuestra comunidad. La oración comunitaria nos fortalece como comunidad, ¿sí? Si no hacemos esto o si no vamos poniendo en práctica todo esto que estamos aprendiendo, pues realmente nuestras comunidades no se van nutriendo, no se van fortaleciendo, sino andamos como cabritas, unos por aquí, otros por allá y todo, sino la intención es que siempre nuestra comunidad vaya caminando junta, vaya caminando de la mano y poniendo en práctica todas estas cosas que nuestros padres, que nuestras monjitas, que los mismos seglares nos van compartiendo y vamos aprendiendo, que es netamente para nosotros irnos fortaleciendo, fortalecernos como Carmelos seglares. ¿Sí? Bueno, si no hay más, Patico. Sí, por favor, Sandrita, ¿nos podrías ayudar con la oración final? Muy bien, Patricia. Realmente este tema compartido por el Padre Juanito esta noche es muy importante, y la relación que hace Lorena con algo propio cotidiano, digamos, de nuestra experiencia del día a día, es muy buena, porque a veces necesitamos, para poder entender bien, que las cosas no son tan complicadas como a veces parecen. Y esa práctica de la oración de la lección es algo importante que nosotros tenemos que ir realizando y cultivando siempre en nuestro camino de oración. Bien, esta noche yo voy a compartir, Lorena, ¿puedo compartir pantalla? Hay una oración muy bonita que en algún momento la hemos hecho en nuestro grupo de escuelita de formación de la etapa 1, y la busqué en internet y la encontré para compartirlas todos esta noche. Sí, puedes compartir, Sandrita, la oración. Bien, vamos a ir todos juntos repitiendo
mentalmente, quien quiera pronunciarla, esta plegaria para la noche. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti, para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si no he sido infiel, si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mía, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu Santo. Amén. amén. Muy Muchas linda oración. gracias.